Y seguimos en Venga lo que venga. En este caso hay un perfil que me mandó una amiga, un reel en Instagram que se llama Santiago-Prana, que me pareció muy interesante las reflexiones que tiene Santiago. Prana es una escuela de educación emocional espiritual, psicología social, bueno, dice tantra, registros akáshicos, coordinación de grupos, retiros, sesiones. Tiene un canal de YouTube y vamos a ver el reel justamente que me mandó Alejandra. Te quiero contar una herramienta de manipulación que sufrimos como sociedad desde hace mucho, mucho tiempo, y te puedo asegurar que también la has utilizado. El triángulo dramático de Karpman es un modelo de estructura vincular conflictiva, partiendo de la psicología y teniendo total conexión con la psicología social. Stephen Karpman diagnosticó 3 roles estereotipados que cumple este triángulo: perseguidor o victimario, víctima y salvador. Identificó estos roles a través de los cuentos de hadas, pues se dio cuenta que la narrativa de la ficción cumplía muchas veces con la narrativa de la realidad. Esta estructura vincular la tenemos impregnada en nuestra psique, pues la hemos visto en absolutamente casi todas las películas y ficciones que hemos consumido. Un victimario villano, el pueblo como víctima y un superhéroe como salvador. El punto es que el poder utiliza esta herramienta, este modelo y esta narrativa para generar cambios sociales. ¿Y por qué? No, no, Porque si déjalo, yo quiero déjalo hasta el final. instaurar un nuevo orden, quiero instaurar nuevos códigos culturales, quiero introducir un nuevo personaje a la cotidianidad social, pero quiero que sea bien recibido por esa sociedad, debo generar una manipulación. ¿Para qué? Para que la misma sociedad pida e inclusive celebre lo nuevo que quiero ofrecer, la novedad política. ¿Y cómo se hace para que una persona o sociedad pida algo que yo quiero brindar? Bueno, lo puedo colocar como la salvación de alguna problemática. Y aquí es donde viene este triángulo a regir la narrativa de la mayor cantidad de cambios sociales de la modernidad. Creo una problemática, diagnostico una víctima y luego ofrezco una solución. Y esto no se hace de un día para el otro, se hace con un proceso de habituación, un proceso de sugestión donde los medios de comunicación cumplen un rol esencial, pues van a ser quienes van a demonizar al victimario, quienes van a revictimizar a la víctima y quienes van a inclusive a fomentar y a difundir la emergencia de la salvación. ¿Cuáles van a ser las características de una persona o colectivo que se coloque en este rol victimista? Y somos una sociedad victimista. Estamos muy acostumbrados a echar las culpas afuera y a esperar que vengan las soluciones también del mismo medio. Siempre podemos ser libres, pero para ello debemos reconocer nuestras cadenas. Una sociedad o persona victimizada es una persona desempoderada. Este triángulo es la excusa psicológica que tenemos para no hacernos cargo de nuestro poder de acción, echarle culpas a un otro y esperar las soluciones de un otro. Mientras yo, ¿qué hago? Estoy en mi sillón viendo Netflix con las mismas narrativas de este triángulo. Veamos unos ejemplos de la vida social y la vida cotidiana. ¿Recuerdan la cuarentena y esa crisis sanitaria que estadísticamente no existió, pero en los medios de comunicación sí? Bueno, ¿de qué manera podía introducir el poder elitista una nueva forma social, un experimento médico que iba en contra de todos los acuerdos de bioética construidos por la humanidad? ¿De qué manera podían cumplir su cometido para generar billones y billones de dólares y al mismo tiempo poder instaurar un nuevo producto en la sociedad? Claro que sí. Víctima, victimario, salvador. La víctima, un virus. El victimario, la sociedad. Y la salvación, la medicina experimental. Veamos otro ejemplo. La ideología de género cumple la misma narrativa. El hombre es el perseguidor, la mujer es la víctima y la salvación es la ideología de género instaurada en la sociedad como una filosofía global. Y este es el ejemplo madre, escuchen atentos. Agenda ONU 2030. ¿Y por qué es el ejemplo madre? Primero porque hay
dos características manipuladoras muy importantes. La primera es la infantilización del adulto. Va a tener semejanzas directas con la victimización, porque lo que va a hacer es va a reducir la capacidad proactiva y transformadora del sujeto, o en este caso de la sociedad, a una capacidad infante, carente de experiencias, cargada de ingenuidad, que requiere sí o sí de una guía e instrucción que lo lleve a su desarrollo saludable. Como un niño. Es aquí donde Papá Estado cumple su función autodeterminada. Y cumple también con este liderazgo mesiánico. ¿Qué hace el liderazgo mesiánico? Va a proponer que las soluciones solamente están en sus propuestas. Va a desempoderar al grupo, pueblo, colectivo de todo poder de acción y transformación social para decirle, el único que tiene las soluciones y que sabe cómo hacerlo y te va a ayudar soy yo. Y la salvación va a ser que las élites del mundo controlen los recursos y las soberanías nacionales. Ahora pregunto, ¿desde cuándo el poder elitista y las altas esferas de la política han querido el bien de la humanidad y la armonía social? ¿Desde cuándo los metacapitalistas, multimillonarios del mundo, altos funcionarios de los gobiernos han querido realmente el bienestar social? ¿Desde cuándo han querido controlar el poder para la equidad del mundo? ¿O acaso están aprovechando crisis sociales para instaurar lo que ellos quieren? ¿Qué es? Controlar los recursos y las soberanías nacionales a través de un único gobierno global. Gobierno que te va a decir todo lo que tenés que hacer y lo que podés y lo que no. ¿Por qué? Porque sos víctima del cambio climático y de un montón de amenazas sociales que solo nosotros podremos solucionar. Entonces, ¿cómo salimos de este triángulo? Empoderándonos como sociedad que transforma el mundo a través de la acción, que sale del sillón para realmente generar educación, producción social e intercambio de saberes y sentires genuinos y directos entre el pueblo. De esa manera es como vamos a salir de este triángulo, dejando de esperar de los corruptos del mundo y de los multimillonarios heterocapitalistas patriarcales que nos vengan y nos traigan la solución. Mejor empoderémonos nosotros y empecemos a hacer cambio social. Para que cuando veas que te quieran introducir en esta narrativa puedas decir, yo no sé si me considero tan víctima. Prefiero ser transformador de mi realidad. Prefiero accionar por mi bienestar y el de la sociedad. Y no esperar a que vos me traigas las soluciones. Yo personalmente no confío en esta cúspide de elitistas. ¿Vos confías para entregarle tu vida? Hoy te quiero contar una herramienta de manipulación. Ahí estaba Santiago concluyendo esta cuestión de, en vez de esperar soluciones, ser el agente transformador de la realidad. Y esto tiene que ver con lo que a veces se suele decir, y va a seguir pasando más de lo mismo. Esa es una manera de dejar de ir en busca de lo que queremos que suceda. Si bien no podemos controlar e influir haciendo cosas en todo el mundo y cambiar el mundo, digamos, pero sí, al menos nuestra propia vida, nuestra propia realidad e inspirar a otros es posible. Vamos a ver otro reel de Santiago que me parece súper interesante, muy claro, y lo que estoy buscando es que cada uno reflexione sobre lo que este joven trae, ¿no? Hola Red, ¿cómo están? Hoy les quiero traer un tema de mucho debate, que es la ideología de género. Pero antes de hablar de ideología de género, tendríamos que ir a los cimientos conceptuales de qué es una ideología. Para empezar, una ideología es un conjunto de normas, creencias, ideas que van a tener incidencia sobre la conducta, las emociones y las visiones, perspectivas de una persona o, en este caso, de un colectivo. Ahora, ¿qué tiene de característico una ideología? Es que son ideas subjetivas, personales o de un grupo, de un colectivo específico. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy con esta ideología?
En principio es que se está transformando en lo que se conoce como pensamiento único. Si una ideología no puede ser contrastada, no puede ser reflexionada o criticada, entonces pasa a estar en el orden del autoritarismo, del pensamiento único. ¿Y qué es el pensamiento único? El pensamiento único es cuando un conjunto de ideas, normas, se considera mejor que las demás, que tiene la verdad por sobre las demás y también tienen características de moralismo. O sea, quien no piense bajo este conjunto de normas, ideas y creencias es moralmente inferior que yo. Ahora, ¿a qué se cae cuando nosotros hablamos o criticamos la ideología de género? En que, por ejemplo, yo tendría que aclarar mis creencias para que no se me instaure en una visión represiva o victimaria, ¿no? Dilemática, donde si yo oso criticar o reflexionar acerca de esta ideología, voy a estar en una posición dilemática donde seguramente voy a ser moralmente menor que las personas de esa ideología. Bueno, aquí no estamos criticando el qué. Pues yo en lo personal estoy más que a favor de la libertad sexual. Trabajo con tantra, con sexualidad consciente. Tengo muchos amigos y amigas de distintas orientaciones sexuales. Yo personalmente he experimentado con todo y seguiré experimentando. Entonces no es el qué, sino el cómo. ¿Y qué tiene de punto aquí muy importante esta ideología? Que ya no está yendo hacia la libertad del adulto, está yendo a la educación de los niños. Porque cuando una ideología se instaura en una sociedad, empieza a tener incidencia en la educación. ¿Y qué tiene esta ideología de particular que criticamos algunos estudiosos de la psicología, de la biología, de la sociología, de las emociones, o también personas que simplemente reflexionan y se dan cuenta que aquí hay algo muy particular? Es que está ofreciendo una visión fragmentada del ser. De hecho, está eligiendo eliminar todo lo conocido como ser humano, biológica y psicológicamente, para instaurar estas ideologías sin ningún hecho científico y simplemente teniendo que aceptarlas porque sí. Y los niños teniendo que aprenderlas porque sí. Reflexionen un segundo. No importa qué ideología sigas. ¿Les parece correcto para el bienestar social y para la armonía vincular que una ideología se posicione sobre otras indiscriminadamente? ¿Que no se sienta a reflexionar acerca de si sus métodos son adecuados? ¿Qué tiene que ver la libertad sexual con estar mostrando conductas sexuales a niños? ¿Qué tiene que ver la orientación sexual con el desnudismo o el pseudo-desnudismo? ¿Es acaso eso libertad sexual y transmisión de una orientación sexual que debe ser aceptada y que ya está siendo cada vez más aceptada? ¿O es lo que se conoce como hipersexualización? ¿Por qué sabemos de que la mayoría de los líderes políticos que están detrás de estas agendas progre están en redes de pedofilia? ¿Por qué le metemos en la cabeza a niños de 6 años que tienen que tener una identidad sexual cuando no tienen una identidad del yo conformada? Es psicología básica. ¿Por qué hablamos en nombre de la verdad de cuestiones que van hacia la biología y la psicología de niños sin ni siquiera saber cómo funciona eso? ¿Por qué no reflexionamos acerca de una ideología que pretende que cambiemos toda la definición del humano sin ningún sustento más que decir por qué es así? ¿Ustedes entienden de que hay muchas causas por las cuales un niño o una niña va a querer pertenecer a la subcultura masculina o femenina contraria a la de su sexo? Hay muchas causas. Ser parte de un deporte, sentirse más identificado con la mesa de varones que con la de mujeres. Desde la psicología entendemos que lo que la persona siente no siempre es lo genuino. A veces son vías de escape, a veces son manotazos de ahogado, métodos para sentirse mejor. Entonces, es una locura pensar que la única causa por la cual un niño o una niña puede llegar a reflexionar que se siente del otro sexo, del otro género, creer que la única causa es la ideología de género es un reduccionismo tremendo. Es algo que puede hacer mucho daño al desarrollo del ser, porque hay muchas causas. En lo personal, les cuento mi caso personal. Cuando era chico, yo quería ir a ver la película de Pocahontas y no la de Dragon Ball Z, donde se peleaban todos. Yo quería estar en la mesa de mujeres y no en la de varones, donde en la de varones hablaba de fútbol, no me gustaba el fútbol, y en la de mujeres hablaban de cosas más sensibles. Entonces yo me pregunté, che, no soy hombre, ¿seré mujer? Me hice esa pregunta de chico. ¿Por qué? Porque es algo que sucede
en la psicología de algunos sujetos. Si yo hubiese estado en la ideología de hoy y en la educación globalizada de hoy, seguramente me hubiese empezado a tomar hormonas y a mutilarme el cuerpo para parecerme a una mujer. Sin embargo, lo que yo estaba pidiendo era feminidad en la subcultura masculina en la cual me habían criado. Y hoy soy un hombre biológicamente con muchas tendencias femeninas y con muchas flexibilidades. Entonces, siempre hemos concebido al humano como un holismo entre lo psicológico, lo biológico, lo cultural, lo espiritual. Esta ideología pretende fragmentar eso y decir que tu biología y tu psicología natural no tiene ninguna implicancia en tu desarrollo cultural, no tiene ninguna implicancia en tu posición ante la vida. Y sí la tiene, biológicamente, químicamente, físicamente. ¿Conocen el caso de el nadador que se hizo trans, ahora se autopercibe como mujer y ahora compite en las Olimpiadas con nadadoras femeninas? Rompió todos los récords. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens macho tiene más fibra que el Homo sapiens hembra. ¿Quieren discutir eso? ¿Quieren que una ideología quite una ley natural? ¿Quieren realmente, por el derecho de las mujeres, darle sus derechos a cualquier hombre que se autoperciba mujer y que pueda entrar en el baño de mujeres y en los vestuarios de mujeres, que rompa récords? Hay un luchador también que se autopercibe mujer. La molió a piñas a la luchadora. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens macho, en un macroanálisis, hay excepciones en microanálisis, pero en un macroanálisis, tiene más fibra muscular que la mujer y más fuerza. Entonces, derechos de las mujeres, pero cualquier hombre puede ser mujer. Si van a empezar a decir que cualquier hombre puede ser mujer, que cualquier mujer puede ser hombre, den sustentos y argumentos, porque hay toda una serie de derechos que van según lo masculino y lo femenino, el sexo masculino y el sexo femenino. Hay constituciones, leyes que contemplan esa polaridad. Si ustedes quieren fusionarla, romper todo lo conocido por la historia del humano, entonces tienen que tener sustentos y explicar por qué y cómo la autopercepción sucede, y no indiscriminadamente, porque entendemos que hay muchas causas por las cuales un sujeto puede identificarse con el sexo opuesto, y más siendo niños o niñas que no tienen todavía un yo conformado y que si le metemos en la cabeza que su valor social va por la identidad sexual, entonces van a empezar a buscar ahí su identidad, cuando antes la estaban buscando en un montón de otros aspectos más genuinos, orgánicos de la vida, según la psicología conocida. Les pido por favor reflexionemos y no caigamos en el pensamiento único. Quien no permita reflexionar sobre una ideología es autoritarismo. De la psicología, de la biología, de la sociología, de las emociones, o también personas que simplemente reflexionan y se dan cuenta que aquí hay algo muy particular. Es que está ofreciendo una visión fragmentada del ser. De hecho, está eligiendo eliminar todo lo conocido como ser humano, biológica y psicológicamente, para instaurar estas ideologías sin ningún hecho científico y simplemente teniendo que aceptarlas porque sí. Y los niños teniendo que aprenderlas porque sí. Reflexionen un segundo. No importa qué ideología sigas. ¿Les parece correcto para el bienestar social y para la armonía vincular que una ideología se posicione sobre otras indiscriminadamente? ¿Que no se sienta a reflexionar acerca de si sus métodos son adecuados? ¿Qué tiene que ver la libertad sexual con estar mostrando conductas sexuales a niños? ¿Qué tiene que ver la orientación sexual con el desnudismo o el pseudo-desnudismo? ¿Es acaso eso libertad sexual y transmisión de una orientación sexual que debe ser aceptada y que ya está siendo cada vez más aceptada? ¿O es lo que se conoce como hipersexualización? ¿Por qué sabemos de que la mayoría de los líderes políticos que están detrás de estas agendas progre están en redes de pedofilia? ¿Por qué le metemos en la cabeza a niños de 6 años que tienen que tener una identidad sexual cuando no tienen una identidad del yo conformada? Es psicología básica. ¿Por qué hablamos en nombre de la verdad de cuestiones que van hacia la biología y la psicología de niños sin ni siquiera saber cómo funciona eso? ¿Por qué no reflexionamos acerca de una ideología que pretende que cambiemos toda la definición del humano sin ningún sustento más que decir por qué es así? ¿Ustedes entienden de que hay
muchas causas por las cuales un niño o una niña va a querer pertenecer a la subcultura masculina o femenina contraria a la de su sexo? Hay muchas causas. Ser parte de un deporte, sentirse más identificado con la mesa de varones que con la de mujeres. Desde la psicología entendemos que lo que la persona siente... Ahí seguía Santiago Prana, así es el Instagram, reflexionando justamente de la psicología. Y me acuerdo que una amiga me dijo, cuando era niña quería ser varón, estamos hablando de 40 años atrás, y era porque quería estar con el hermano jugando. Y cuando creció y nada, tuvo su orientación sexual heterosexual. Así que mirá si, le decía yo, mirá si caías en las garras de médicos o de psicólogos que están totalmente contaminados con esta ideología de género en que podías haber terminado, ¿no? Así que bueno, recomiendo este canal de Santiago Prana, tiene reels muy, muy interesantes de manipulación. También vi que hay un vivo que hizo con Mariano Arriaga, así que me sorprendió. Seguimos ahora mismo con Venga lo que venga después de un pequeño corte.